Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osá del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te he dicho otras veces, hoy no podía faltar, ¿verdad? Coge tu Biblia, vamos a empezar hoy, vamos a leer un nuevo libro que nos ha llevado papá. Está en el libro de Gálatas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6 para no hacer larga la meditación. Coge tu Biblia y vamos allá. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y qué hace ese espíritu dentro de nosotros? El cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Es una palabra poderosa. Dios envió el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Vamos a ir a la explicación de este versículo bíblico. Coge tu Biblia, mi querido amigo. El tema hoy del que estamos hablando es el espíritu, puntos suspensivos, el cual clama, Abba, Padre. No podía haber otro tema, ¿verdad? Ahí mismo hemos sacado el tema. Este versículo 6 es un pelín largo, ¿vale? Pero lo vamos a separar en 3 puntos, ¿vale? En 3 puntos. El primer punto dice, por cuanto sois hijos. Esto, mi querido amigo, nos quiere dar a entender que ahora tenemos, mi querido amigo, tenemos muchos privilegios. Hijo de Dios significa que tenemos muchos privilegios. Luego la segunda parte que lo hemos separado también dice, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Porque como somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ha sido enviado para tomar residencia permanente en nosotros. Amén. Residencia permanente. Por eso el Señor nos dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita en nosotros. Es una residencia permanente siempre que no lo contristemos. Luego clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es el Espíritu Santo que clama desde dentro de nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Vamos a seguir meditando este versículo bíblico. Te digo en serio que aquí hay mucho, mi querido amigo, que aprender. Mira, una de las tareas del Espíritu Santo es el de crear en los hijos de Dios un sentimiento de amor filial que los haga conocer a Dios como su Padre. Hay 2 puntos aquí que quiero que hablemos de ellos. El primer punto es, el término Abba es arameo y significa Padre. Mira, era la palabra que Jesús empleaba al referirse a su Padre Celestial. Mira, la combinación del término arameo, Abba, con el término griego, Padre, que es pater, fuerte, expresa la profundidad de la intimidad, la emoción, el anhelo, el afecto y la confianza por los cuales el Espíritu impulsa al creyente a que clame a Dios. Entonces, vemos ahí que todo esto impulsa al creyente a que clame a Dios. Mira, 2 señales seguras, porque aquí no solo queda que clamamos a Abba Padre y ya todo pasa. Hay señales. Aquí hay 2 señales seguras de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Son el clamor espontáneo a Dios como Padre. 2, la obediencia espontánea a Jesucristo como Señor. Como el Espíritu Santo dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través del Espíritu. Eso es primero el clamor espontáneo y luego la obediencia espontánea a Jesucristo. Todo esto viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ir leyendo los versículos bíblicos para apoyar esta teoría que estamos leyendo aquí. Aquí Marcos nos enseñó que Jesús también oraba así. Escucha lo que decía Jesús. Te voy a leer Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mira, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mi querido amigo, cuando el Espíritu Santo es el que está orando dentro de nosotros, ya no tenemos estas oraciones egoístas de Dios, dame, Señor, si no me das. Hasta hay gente que le amenaza a Dios. Me aparto si no me das. No. Escuchamos cómo Jesús oró aquí. Dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Pero dice,
mas no lo que yo quiero. Aleluya. Todo esto, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la obediencia. Vamos a pasar a Romanos 8 y vamos a empezar desde el 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escucha, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, porque así es como Jesús oraba. Nosotros también tenemos que orar así. Vamos a saltar ya directamente al 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir? ¿Tú sabes cómo pedir? Yo no sé cómo pedir porque tengo unas oraciones egoístas, hermana mía. Mi hermano, tú que me estás escuchando al otro lado, tengo unas oraciones egoístas que el Señor seguro que se queda diciendo, pero esta hija mía, desde luego, ¿verdad? El Espíritu es el que nos, porque no sabemos cómo hay que pedir, cómo conviene pedir. Pero escucha lo que dice aquí. Pero el Espíritu, escucha, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esto. Tú y yo no. Vale, vamos a seguir ahí. Y como te he dicho de las señales, la primera señal segura es que el creyente, o sea, tú y yo, clamamos espontáneamente diciendo a Dios Padre. Y no solo esto, también a la obediencia espontánea a Jesucristo. Ya no necesitamos discutir las cosas de Dios, sino decir amén. Como decían los siervos de Dios, heme aquí, envíame a mí. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, 13, dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escucha, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso el apóstol Pablo escribió diciendo, ya no hay judío ni griego, y no hay esclavos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a pasar al punto 2. Este punto 1 nos ha quedado claro, ¿verdad? Clamamos Abba Padre, pero cuando espontáneamente el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Pero no solo esto hay reglas, hay que estar en la obediencia y así podemos clamar Abba Padre. Entonces vemos en el punto 2, en este pasaje Pablo pudiera estarse refiriendo principalmente al bautismo en el Espíritu Santo y su plenitud incesante. Luego te voy a leer los versículos bíblicos. Ya que Dios envía el Espíritu Santo como consecuencia de su relación con los creyentes, como hijos, es decir, al ser ya hijos, por la fe en Cristo. Dios derrama el Espíritu en el corazón del creyente. Por la fe en Cristo pasamos a ser hijos de Dios y Dios derrama de su Espíritu en nuestros corazones. Se recibe la adopción de hijos, ¿verdad? Antes del envío del Espíritu del Hijo de Dios. Hechos 1:5 dice así, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ves? Es la promesa. Y aquí se cumple, no solo con ellos en el tiempo de Pentecostés, también con nosotros. Amén. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Capítulo 2, versículo 4 de este mismo libro de Hechos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te das cuenta? Llega el poder del Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas. Nos aconsejan aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Vemos aquí que no nos embriaguemos, porque el Espíritu habita en nosotros, mi querido amigo. Te quiero leer también Gálatas 4, versículo 5, dice así, para que recibiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ves? Nos redimió. ¿Quién nos redimió? Nuestro Señor Jesús nos redimió, mi querido amigo.
Te voy a leer este mismo libro, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí pregunta el apóstol Pablo. Así que, mi querido amigo, si tú y yo queremos clamar, Abba, Padre, que nos salga espontáneamente, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No embriagarnos con el alcohol, con vino, que hay disolución, sino llenos del Espíritu Santo. Y vemos que para ser llenos del Espíritu Santo y para hablar así espontáneamente, mi querido amigo, vemos aquí que hay dos. Tenemos que ser obedientes. Y cuando somos obedientes, el creyente también, cuando somos obedientes, ya directamente el Espíritu de Dios obra en nosotros. Mi querido amigo, necesitamos orar según el Espíritu Santo, no según la carne. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Clama, Abba, Padre. Un abrazo grande. Hasta mañana.